Ok, listo. Entonces, hola a todos. Mi nombre es Kevin Hernández. Soy ingeniero en informática, como ya me presentó Carlos. Soy de Venezuela, pero vivo en Colombia desde hace ya 3 años, específicamente en Medellín, una hermosa ciudad. Mi lenguaje de programación favorito es Python, es donde tengo más experiencia. Definitivamente es mi lenguaje de programación favorito porque permite hacer las cosas de una manera muy elegante, muy bonita y, como decimos nosotros, de una manera pues muy pythónica. Mi objetivo con esta charla el día de hoy es hablarles sobre una de las características que más me gustan y de las cosas que más utilizo todo el tiempo en Python, que son los generadores. Entonces, antes de poder comenzar a hablar sobre un generador, es importante tener claro el concepto de iterador. ¿Qué cosa es un iterador? Básicamente, un iterador es cualquier objeto que implementa el método next. Y para poder ilustrar mejor a lo que me refiero, voy a ir un momento a la terminal y voy a crear una lista. Fíjense, ahí tengo la lista L. Ahora voy a crear un iterador de esta lista. Entonces, estoy utilizando el método interno de Python iter, que lo que hace es que toma esta lista y la convierte en un iterador. Y ahora podemos utilizar el método next sobre este iterador. Fíjense cómo voy obteniendo cada uno de los valores que se encuentran en la lista. Y si revisamos qué tipo de objeto es liter, vamos a revisar acá. Vamos a revisar acá rápidamente qué tipo de objeto es. Iter. Si se fijan, es un list iterator. Y cada vez que nosotros iteramos sobre, por ejemplo, una tupla o un diccionario, obtenemos un dict key iterator o un tuple iterator. Entonces, es uno de los objetos más importantes o es uno de los tipos más importantes de Python, porque todo el tiempo nosotros estamos iterando. Y fíjense qué ocurre cuando yo vuelvo a pedir el siguiente objeto de liter. Ya no hay más y obtengo esta excepción aquí de stop iteration. ¿Por qué ocurre? Porque ya no tiene más, ya agotamos el objeto. Entonces, vamos ahora a crear una tupla para ver la misma idea y vamos a convertir esto iter y vamos a ver el tipo de paper para ilustrar que esto es un tuple iterator y podemos volver a hacer lo mismo y vamos a tener 1, 2, 3, pero esta vez es una tupla. Y si se fijan, exactamente esto es lo que hace un for. Entonces vamos, para ilustrar más o menos qué es lo que hace un for, hice aquí un for propio para estudiar un poquito más detenimiento los iteradores. Entonces, fíjense que lo primero que estoy haciendo aquí es recibir un objeto que se pueda iterar. Eso es muy importante. Es decir, que el método iter, al recibir ese objeto, va a retornar un iterable. Y luego simplemente estoy obteniendo el siguiente valor a través de next y estoy haciendo un print de ese objeto. Entonces vamos a utilizar acá a for y vamos a mandarle a nuestra lista L para que observen cómo pues iteramos y hasta que ya obtenemos la excepción de stop iteration acá en esta línea acá. Entonces, básicamente esto es lo que hace un for internamente. Pero vamos a hacer algo interesante, vamos a crear un objeto que no se puede iterar. Por ejemplo, este flotante. Un float es un objeto que no se puede iterar, entonces fíjense el error que vamos a obtener acá. Si fijan acá dice float object is not iterable, porque justamente no podemos iterar en un float. Sino, es decir, que lo que está recibiendo al recibir el iter acá, ese objeto que no se puede iterar, simplemente obtenemos una excepción que no se puede iterar y es exactamente la misma excepción que obtenemos cuando hacemos un for. Vamos a hacer aquí un for. Vamos a ver qué ocurre si hacemos algo como eso. Si se fijan, obtenemos exactamente el mismo error porque la excepción es exactamente la misma. Internamente el for está intentando convertir ese objeto que le estamos enviando, que en este caso es un flotante, y está retornando una excepción de que, hey, no tengo un método iter para el objeto float. Entonces, al tener este concepto claro, podemos comenzar a hablar sobre los generadores. Y para poder hablar sobre los generadores, me gustaría también ilustrarlo con un ejemplo. Aquí voy a ir a... Tengo una instancia de Docker. En la que es un ambiente totalmente aislado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a limitar la memoria de este espacio a 128 megabytes.
Esto para ilustrar por qué los generadores son tan útiles. Entonces, este método que está acá, este proceso uLimit, lo que hace es permitir que todo lo que voy a ejecutar en esta terminal tenga ese límite de 128 megas. Entonces, ahora vamos a correr a Python 3 y, no sé, digamos que necesitamos los enésimo primeros números cuadrados. Entonces, vamos a crear una lista y vamos a utilizar un list comprehension para obtener los números cuadrados de for n in range de, digamos, 1000. Recuerden que tenemos un límite de memoria en este proceso. Entonces, la primera vez funciona bien. Ahora vamos a subir esto a 10.000. Fíjense que está tardando mucho ya. Y funciona. Pero ¿qué pasa si subimos un poquito más? Ahí obtenemos un error de memoria. ¿Por qué obtenemos un error de memoria? Porque estamos creando una lista completa. Al utilizar un list comprehension, todo este objeto se está guardando en memoria. Entonces, como tenemos el límite de 128 megas, pues llega un momento en el que, hey, ya no tengo más espacio y Python retorna este mensaje de error de memoria. Ahora, si se fijan, esto es una secuencia de números que se podría calcular en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito generar todos los valores para poder iterarlos. Y en ese momento es que se puede utilizar un generador. Entonces vamos a convertir a esta lista en un generador. Para hacerlo es realmente sencillo. Simplemente cambiamos los brackets por paréntesis. Y esta es una de las formas de crear un generador. Y obtenemos inmediatamente el resultado. Y aunque antes obtuvimos el memory error, tiene suficiente memoria como para poder guardar el generador. Entonces vamos a llamar al método next sobre L. Si se fijan, voy obteniendo los números cuadrados. Y digamos que si únicamente necesitas los primeros 10 números cuadrados o los primeros 10 números de tu secuencia, pues solamente iteras hasta ese punto, no tienes por qué generar todos los valores. Y es en ese caso en el que los generadores son muy, muy, muy útiles. Entonces, conociendo esta idea, un generador se puede definir como un iterador que es lazy. Eso significa que su valor, el siguiente valor, se calcula en el momento de iteración. No tengo que calcular todo como cuando hacemos una lista regular, sino que al momento en que se llama el método, calculamos el valor. Entonces, por eso fíjense, aquí lo definí como un lazy iterator. Y si quieren leer sobre la definición y toda la historia sobre los generadores, que realmente es muy interesante, los generadores fueron descritos en el PEP 255 y pues vale la pena como echar un vistazo si les da curiosidad. Ahora, ¿cómo podemos crear generadores? Existen dos formas. Usando la palabra reservada yield, vamos a revisar este ejemplo con yield. Por ejemplo, vamos a ver acá. Cuando utilizamos la palabra reservada yield adentro de una función, esa función Python sabe que es un generador. ¿Eso qué es lo que significa? Que al llamarla va a mantener un estado idle, va a mantener esa función en la memoria hasta que la volvamos a llamar. Entonces, Fibonacci me pareció un muy buen ejemplo porque Fibonacci es una secuencia de números también y puede ser una secuencia de números infinita. Entonces, vamos a tomar esto acá y vamos a aquí puse un sleep para poder ver cómo se va generando la secuencia de números infinita dentro de un for. Entonces, sí, pero primero necesitamos hacer esto. Tenemos aquí una instancia. Si se fijan, el tipo de fib es un generador. Es decir, ya Python sabe que al tener la palabra reservada yield, esto es un generador. Y vamos ahora sí a iterar. Y aquí, cada segundo vamos a ir obteniendo el siguiente número en la secuencia. No tengo que calcular la secuencia infinita, sino que ya cada vez que se llama el método o cada vez que se itera, pues se genera. Y la razón por la que puse el sleep es porque si no lo pusiera fuera infinito y se llenara la pantalla de números. Entonces, era para ilustrar que se está generando. Imagínense que ese sleep es, no sé, es una llamada a una base de datos o es un procesamiento que están haciendo y luego están iterando sobre eso que necesitan en otra parte. También se puede utilizar como para ilustrar esa idea. Entonces, ya muchos números de Fibonacci.
Sí, entonces acá está el ejemplo de Fibonacci. Y la otra forma es a través de un generator expression. Así como existen los least comprehension, también existen los generator expressions, que es exactamente la misma idea. En lugar de utilizar brackets, utilizamos los paréntesis. Y de hecho, vamos a ver un momento acá. Si vemos el tipo de L en este punto, también es un class generator exactamente igual al que teníamos aquí en type. ¿Sí? Y fíjense que los declaramos de una manera absolutamente distinta. El primero lo declaramos utilizando yield, y el segundo lo declaramos utilizando los paréntesis. Entonces, acá podemos continuar. ¿Qué casos de usos o para qué cosas puede ser útil un generador? Realmente hay muchísimas cosas para las que se puede utilizar. Sobre todo para generar secuencias de números que pueden ser infinitos. Es realmente útil, como ya vimos con Fibonacci. Para procesar archivos largos, si tienen un archivo enorme en el cual tienen que hacer algo por cada una de las líneas, por ejemplo, también es muy útil utilizar un generador. Y definitivamente para mejorar sus APIs. Si tienen problemas, por ejemplo, de velocidad o de memoria, o están trabajando con un sitio o con un procesador o más bien con un dispositivo que no tiene mucha capacidad de memoria, pues también puede mejorar su código, lo que sea que estén haciendo. Sobre este ítem acá, procesar archivos grandes, una vez yo tuve que resolver un problema en el que tenía muchísimos emails, y cada uno de esos emails tenía muchísimos archivos, y todo eso estaba procesándose, primero tomando todos los emails, guardándolos en memoria, y luego tomando por cada uno de ellos todos los archivos, guardándolos en memoria también, y pues era un proceso muy lento. Entonces yo lo que hice fue convertir esas funciones, las convertí en generadores, y entonces por cada uno de esos emails ya iba procesando todos los correos. Entonces iba iterando el email, obtenía el archivo del email, luego en el siguiente método donde tenía ese email, obtenía los archivos de ese email, y iba haciendo el procesamiento, y pues fue una mejora bastante grande. Entonces, por eso es importante, o por ese tipo de razones, es que es importante tener en cuenta este tipo de cosas del lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Entonces, hay algo más sobre los generadores. Es que si se fijan, un generador es una función que se mantiene en memoria. Cada vez que se itera, volvemos a obtener el valor que teníamos antes. Vamos a ver un momento Fibonacci otra vez. Si se fijan, cuando yo obtengo el siguiente valor utilizando next o iterando, bueno, internamente el for también obtiene, como ya vimos, el siguiente valor utilizando next, la función se queda en este espacio, en este momento, en el yield. Y la siguiente vez que volvemos a llamar, continúa donde estaba. Entonces, está en memoria y guarda el estado actual de la función. Si se fijan, esto es lo mismo, o puede ser la base de las corrutinas. Las corrutinas funcionan de una manera muy similar. Es una función o es algo que se encuentra en memoria y podemos acceder a ello. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo podría ser una cortina utilizando yield. Vamos a copiar esto y vamos un momento a la terminal. Este ejemplo no es algo práctico, es solamente como para ilustrar la idea original de las cortinas. Entonces vamos a... Lo primero que voy a hacer es obtener el siguiente valor de la cortina acá. Y ahora podemos utilizar el método send para mandarle a donde sea que se encuentre nuestro yield un valor a esa función que está parada en memoria. Y si se fijan acá, lo que está haciendo es que este 3 está sustituyendo donde se encuentra el yield y está sumando el valor que tenía antes en la memoria. 3 más 0 retorna 3 y es lo que vemos acá. Si ahora ponemos 1, tenemos acá 4. Y así podemos ir accediendo a las cosas que se encuentren y así podemos ir accediendo a la función que está en memoria. Entonces, esta idea acá, de hecho se describe en el PEP 342, fue lo que al final dio base al async en Python.
porque internamente es una idea muy similar a los generadores. Y pues, por supuesto, este ejemplo no es algo que se haga en la práctica ya, utilizar send para mandarle a un generador un valor, porque pues ya tenemos async y pues es mucho más práctico utilizar eso. Pero de aquí viene, de esta idea es de donde surgió. Y acá está justamente este ejemplo. Y antes de terminar, quiero mostrarles les quiero mostrar otra curiosidad más acerca de los generadores, pero yo vamos a ver acá. Un generador, o sea, si ustedes quieren cambiar la forma o lo que va a retornar su clase al llamar el método next, pueden hacerlo simplemente sobreescribiendo el Donder method next. Entonces, todos sabemos que Python es un lenguaje extremadamente dinámico y podemos hacer cambios básicamente de lo que queramos. Por eso quería incluir este ejemplo también. Y se llama dump porque realmente este ejemplo no es algo práctico, pero sirve como para ilustrar la idea. Entonces, al llamar next, siempre vamos a obtener 1. Siempre vamos a llamar 1 porque el método simplemente está sobrescrito para llamar a este valor. Entonces, eso es algo que también pues, es importante como conocer, que también es un Donder method y también lo pueden cambiar directamente. Y bien, todos los ejemplos están en mi GitHub, si quieren acceder a ellos, si quieren revisarlos. Y pues básicamente eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que utilicen generadores en sus desarrollos y que ahorren mucha memoria.